Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un video en el que vamos a hablar sobre un tema que seguramente muchas veces han intentado, que es cómo crear un cambio. Muchas veces todos decimos, quiero cambiar algo, ¿no? Y no nada más lo decimos, sino que lo intentamos, y lo voy a poner entre comillas, lo intentamos. Porque cuando generalmente queremos crear un cambio en nuestra vida, hay algo bien importante. El primer paso para crear un cambio erróneo que todos cometemos es hacerlo cuando estamos en crisis. Y la mayoría de las personas lo hacemos cuando nos sentimos en crisis. Es decir, cuando sentimos que llegamos al tope o que sentimos que ya dejamos mucho tiempo de hacer algo o cuando ya estamos muy hundidos en algo que no es agradable, entonces digo, creo que debería de cambiar. ¿Y por qué es conflictivo? Bueno, porque de alguna manera ese cambio ya contiene muchas emociones y entonces este cambio vas a tratar de hacerlo impulsivamente. Entonces vamos a tratar de comprender el día de hoy cómo realmente, bueno, antes de cómo crear un cambio, cómo nos atoramos, cómo no tratar de hacer ese cambio para entonces poder ir a ese otro lado. El primer punto que tenemos que entender es que los seres humanos tenemos muchos pensamientos en el día. Nos la pasamos pensando y pensando y pensando y pensando. Cuando nosotros queremos crear un cambio, es muy importante poder elegir qué es lo que voy a cambiar. Y ahí quiero hacer como un pequeño corte. Porque poder hacer la diferencia entre elegir y decidir. Cuando yo elijo algo, lo elijo como enfocado hacia un objetivo a donde voy a llegar. Entonces elijo que quiero estar bien, elijo que quiero tener un cuerpo saludable, elijo que quiero, no lo sé, ¿qué elijo? O sea, tengo que ir un poco más allá de lo que pasa en este momento en mi vida. Cuando tengo una elección, fíjense, bien importante, una elección está basada en un aparente resultado, porque no está limitada a un resultado, pero en un aparente resultado al que quiero llegar, y ese resultado tendría que ser funcional en mi vida. No solamente de momento, sino que tendría que poder ser funcional para largo plazo. Entonces una elección no es limitante. Es decir, yo no puedo decir, elegí comer unas enchiladas. No, elijo alimentarme bien. Y este alimentarme bien entonces va a contener muchas cosas para que yo me pueda alimentar bien. Incluso incluye todo un camino. Cuando yo tomo decisiones, las decisiones son momentáneas. Las decisiones son pequeñas. Es decir, incluso las decisiones muchas veces se salen del objetivo principal. Cuando yo elijo que quiero estar bien, vuelvo a ese punto, si yo elijo que quiero estar bien, entonces, ¿qué quiere decir? Voy a hacer todo para poder estar bien. A ver, no sé si nos estamos o no sé si lo vas comprendiendo. Es decir, cuando yo elijo algo, ¿no? Esta elección no puede estar basada solamente en el deseo, ¿sí? Tiene que estar basada en algo funcional, en algo más allá de lo que puede pasar en este momento. Cuando tomo una decisión, la decisión contiene deseo. Y ni siquiera estoy pensando en lo que en este momento me es o no me es funcional. Solamente lo pienso como un satisfactor, como un lo quiero ya. Cuando yo quiero crear un cambio en mi vida, tengo que aprender a elegir, ¿sí? Cuando elijo, ya dijimos, si entonces elijo que quiero estar bien, ¿qué tengo que tener para que eso suceda? Fíjense, algo bien importante. Tengo que tener pensamientos coherentes. Tengo que tener pensamientos funcionales
y ser coherente con las acciones que voy tomando para llegar a ese resultado. ¿Cuál es el gran conflicto que tenemos muchos? Bueno, que decimos yo quiero crear un cambio y entonces voy a regresar a lo mismo. Mi cambio es que quiero alimentarme saludablemente. Vamos a pensarlo así. Pero de pronto estás en una fiesta y en esa fiesta dan pastel y tú dices, bueno, pero hoy me voy a comer el pastel. Y entonces muchos dirían, pero pues no hay ningún problema, cómetelo, bueno, date el gusto, eso está bien, etcétera, etcétera. Y no te estoy hablando de los permisos que debas o no darte, eso es al final otro tema. De lo que hoy quiero hablarte es, si tú ya elegiste que lo que quieres es alimentarte bien, empieza a ser incoherente que tú entonces empieces a comer cosas que no le van a ayudar a tu cuerpo. Pero ya no lo limitemos nada más a este tema. Sería exactamente en lo mismo. Si yo digo, quiero estar bien, ¿por qué empezaría a hacer cosas que no me hagan sentir bien? Yo lo decía la otra vez en una conferencia que daba. Si yo quiero amar, ¿no? Si yo elijo amar, que eso me parece magnífico, si yo elijo amar, ¿por qué entonces vivo constantemente pensando en que tengo miedo? En que me van a engañar, en que me pueden traicionar, en lo que va a pasar, en lo que no va a pasar. Todo el tiempo vivo pensando en cosas caóticas. Entonces ahí no va a haber cambio. El gran conflicto que tenemos muchas veces es que a veces decimos, quiero cambiar, pero mis pensamientos siguen siendo los mismos de toda la vida. Quiero crear un cambio, pero sigo pensando en que puede pasar algo. Quiero crear un cambio, pero sigo pensando en cómo lo hacía antes. Vuelvo a lo mismo. Quiero amar a una persona. Quiero amar en general. Y para amar necesito confianza. Y entonces digo, elijo confiar. Pero déjame ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo. No, es que ya confío. Ya confío, solamente quiero de pronto enterarme, solamente quiero como ser parte. Hay pensamientos incoherentes, contrarios. Para que nosotros podamos crear un cambio en nuestra vida realmente, tengo que aprender a ser coherente con lo que quiero. Tengo que aprender a ser coherente con lo que elijo. Debe de dejar de existir una resistencia entre lo que quiero y lo que pienso. No puedo querer estar bien cuando de pronto sigo pensando en que puedo estar mal. Tengo que pensar de alguna manera e integrar todas mis ideas hacia ese querer estar bien. ¿Sí me explicó? La decisión no contiene eso, porque la decisión, como les dije hace rato, está basada en un deseo. De pronto entonces viene el pastel y digo, pero es que a mí me encantaría comerme un pastel, entonces hoy decido que sí me lo voy a comer. Está basado completamente en el deseo, en el gusto, y no hay control de ti mismo. ¿Cuál es el conflicto de que no tengamos control de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos? Que tu cerebro empieza a desconfiar de ti. Comprendámoslo de esta manera. Tenemos un cerebro que empieza a asimilar cada una de las cosas que vamos haciendo como un resultado, y entonces dice, ok, moviste la mano y entonces ese movimiento de mano provoca un resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le digo a mi cerebro, quiero cambiar, pero hago todo lo contrario a lo que yo dije que quería hacer, entonces mi cerebro, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Este cuate me está engañando. ¿Cómo va a confiar en ti tu cuerpo, por ejemplo? ¿Cómo va a confiar en ti tu mente? Si le acabas de decir que estás dispuesto a hacerlo, y por otro lado estás pensando, pero ¿sabes qué? Creo que ahorita no. Creo que mejor lo dejo para pasado mañana. Si le dices, quiero intentar tal cosa, o ni siquiera intentar, hoy no vamos a hablar de intentar, de verdad elijo que quiero hacer un programa, pero, híjole, justamente hoy no puedo ir al programa. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero son cosas que pasan, Rusha, a lo mejor
A lo mejor, bueno, pues no estaba en tus planes. A ver, tengo que meterme y revisar, ¿de verdad hice todo para poder llegar a hacer el programa? ¿O me inventé muchas cosas para no venir? Porque, ¿cuál es el resultado? Insisto, no va a haber un cambio porque entonces mi cerebro, mi cuerpo, todo mi inconsciente van a decir, este cuate nos está engañando, no es verdad que quiere ir a dar un programa. Es una completa mentira. Entonces, si pudo postergar esto, puede postergar lo que sigue y puede postergar lo que sigue. Y entonces se vuelve todo un efecto dominó. Tratamos de crear cambios, tratamos de elegir, pero vivimos decidiendo a corto plazo, decidiendo lo que creo que necesito, decidiendo a partir de nuestros miedos, decidiendo a partir de nuestras creencias, de nuestros introyectos, decidiendo a partir de lo que nos dijeron. ¿Sí? Yo elijo algo y para que suceda esa elección, entonces voy a concentrar mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, todo lo que soy yo va a ir en esa dirección. No puede estar cambiando de dirección y es lo que me encantaría que hoy comprendas. Porque cada vez que tú sigas cambiando de dirección, te estás engañando. Quieres que la gente confíe en ti. Pero tú no vas a confiar en ti. Porque tú sabes que tarde o temprano lo vas a dejar. Entonces yo te diría, si tú de verdad quieres crear un cambio, empieza hoy eligiendo algo. Una cosa. No te pongas muchas cosas también. Porque a lo mejor es algo que durante mucho tiempo te ha costado trabajo. No a muchos nos enseñaron a elegir, nos enseñaron a decidir. Incluso nos enseñaron a que justo cuando ya estoy ahí, no sabes qué, mejor no, mejor me quito. Entonces, enséñate a que si hoy lo elegiste, vas a hacer todo para que eso suceda. Y vas a confiar en que lo que elegiste, lo elegiste por algo funcional. Que ese es otro punto bien importante, ¿no? Por eso hablo de la confianza, porque entra dentro de todo esto. Yo no voy a confiar en mí mismo si no lo hago. Empieza por una cosa. Elige una cosa, cúmpletela. Para que cuando te la cumplas digas, confío en que tomo buenas elecciones en mi vida. Pero a lo mejor fuiste un niño o una persona que se la pasaron diciéndote que tomas malas elecciones o malas decisiones. Siempre la cagas. Siempre la estás regando, entonces mejor vas y le dices a otras personas, oye, dime cómo lo hago, ¿no? Elige tú algo, inténtalo. Y cuando lo termines, entonces date cuenta que también tomas buenas elecciones. Date cuenta que también eres muy bueno tomando elecciones. Y después, escala. Quiero tomar una elección más importante en mi vida. Empieza poco a poco y vete afirmando que sí eres capaz de hacerlo. Pero si tú eliges algo y en el camino sigues decidiendo, sigues teniendo esos miedos que toman decisiones a la mera hora, no va a suceder un cambio. Hoy, justamente, fue un día, yo diría, bueno, que desde afuera pareciera que no fue tan bueno cuando fui a andar en bici. Sabes que justo antes de venir aquí, casi siempre voy a andar en bici de montaña. Y me llevaron a hacer una pista, me dijeron que es la pista más difícil del Desierto de los Leones, que ya de entrada cuando me dijeron se llama Extinción, dije, bueno, ya el puro nombre implica que algo contiene diferente. Aquí el punto, te digo esto porque mientras íbamos en el camino, yo lo que iba pensando es, yo elegí estar aquí. Yo elegí esto. Y si yo elegí esto, entonces voy a dar lo mejor de mí con lo que me pongan enfrente. Y te voy a ser sincero, no fue, por eso te digo, desde afuera pareciera que no fue el mejor día, porque hubo muchas cosas que no logré hacer. Hay algunas bajadas que no logré hacer, estaban
muy empinadas, ¿no? Bueno, lo intenté, no, tampoco te estoy mintiendo, sí lo intenté y me caí 2 veces, me caí fuerte, hoy estoy lastimado, pero creo que eso lo hace un muy buen día, no la caída, sino que justamente cuando yo estaba ahí, yo decía, es que yo elegí estar aquí. Y yo recuerdo que ya sé hacer muchas cosas. Y yo recuerdo que esto me gusta, que esto me encanta. Yo sé que de alguna manera sé cómo manejar en un camino similar a este. Entonces lo que sigue es que mi pensamiento vaya enfocado así puedo hacerlo. ¿Vale? Me caí. No te voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Me encantaría decirte, claro, lo intenté y entonces pasé y volé. No, no sucedió. No sucedió, pero fíjense, algo bien importante. Las personas con las que estaba, que ahí tenemos un programa bien importante que lo puedes ver, que es Dime con quién te juntas. Todas las personas con las que estaba, todos me decían, muy bien, magnífico, no, qué chingón que lo pudiste hacer, qué padre que lo intentaste. La primera vez que yo vine, mira, ni siquiera me subí a la bici, bajé todo de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Me iban aportando de qué de, vamos, ¿no? Motivación, esa motivación que también hablábamos en otro programa. Pero aquí hablando de ese cambio, de lo que ya elegí, yo decía, si yo elegí estar aquí, es porque tengo algo para estar aquí. Entonces, claro que me da miedo, me da un chingo de miedo. Por ahí pueden buscar en Instagram, por ahí subí algunas historias. Y claro que me daba mucho miedo. Pero, pero al final, si yo sabía que elegí eso, cambié mi pensamiento de caída a poder hacerlo. Aún así me caí. ¿Qué quiere decir? Pues me deja la experiencia de que todavía me hace falta tener más habilidades, de que todavía tengo que mirar hacia donde debo de ir. Y por eso también hago este programa, porque hoy aprendí eso. Aprendí que por un momento, cuando venían estas bajadas, yo tenía que ir hacia un lado donde había elegido ir, hacia la izquierda, pero mi mirada estaba hacia la derecha. Y entonces ahí hay incoherencia. Y eso es lo que vivimos haciendo en nuestra vida. Le decimos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestras emociones, oye, estoy dispuesto a hacerlo, a intentarlo, pero sigo mirando hacia otro lado. Sigo mirando hacia el fracaso, hacia el dolor, hacia la traición, etcétera. Hoy te diría, elige un camino. Elígelo, hazlo, da lo mejor de ti y deja de tomar decisiones desde tu deseo. Hazlo con toda tu confianza de que sabes elegir. Nos vemos en otro video. Que tengas un excelente día, tarde o noche y bye.